Hoy vamos a considerar la palabra en Isaías 49, versículo 15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esta semana realmente conocí esta palabra y me puse a pensar. Hay algo que yo no he contado. Cuando tenía 8 o 9, 10 años, no recuerdo bien, a mí me preguntaban en el colegio, ¿por qué tú eres diferente a tus hermanos? ¿Por qué tú eres moreno y tus hermanos son blancos? Yo la verdad no me había dado cuenta, no había pensado en eso. Cuando yo comencé a preguntarle a mi mamá por qué yo era moreno y mis hermanos todos eran blancos. Entonces en el momento ella no me quiso contestar. Pero yo seguí insistiéndole, porque yo soy moreno y mis hermanos son blancos. Cuando ella pues digamos que se dio y me contó, me dijo que yo no era su hijo, que mi verdadera madre me abandonó cuando yo tenía 3 meses. ¿Sí? Entonces eso a mí me marcó. Entonces pues yo comencé a preguntarme por qué mi mamá me dejó, por qué me abandonó. Entonces empecé a preguntarle yo a ella cómo era mi mamá, cómo se llamaba, de dónde era, cómo la conocía, si eran amigos, o sea, hacerle preguntas. Pues ella me dio, digamos que me daba información, ¿sí? Pero entonces esto a mí me marcó y yo, digamos que comenzaba a preguntarme por qué me abandonaría mi mamá, por qué, ¿por qué una madre abandona a sus hijos? Digamos que yo en ese proceso, yo empezaba a hacerme esas preguntas. Un día viendo yo, digamos que en mi pueblo como tal, hay un tiempo donde hay unos insectos que salen para un tiempo específico y o sea, yo los miraba y yo los veía en la noche, digamos que en las luces, en los bombillos, los veía que ellos estaban y al día siguiente cuando despertaba uno y uno los miraba ya muertos. Entonces yo decía, oiga, estas personas, estos insectos, o sea, qué vida tan triste. Anoche estaban, hoy ya están muertos. Entonces yo decía, ¿cuál será el propósito de esos insectos? Porque Dios los hizo. O sea, anoche estaban volando por todas partes y hoy están muertos. Entonces yo me hacía esa pregunta también. Yo decía, y yo, o sea, ¿cuál será el propósito que Dios me hizo a mí? O sea, mi mamá me abandonó y todas estas cosas que me pasaron. Entonces yo me hacía esa pregunta, ¿no? Yo decía, ¿por qué mi mamá me abandonó? Entonces eso de una u otra forma pues me afectó realmente casi toda mi vida. Yo casi como que a los 30 años fue que ya eso como que gracias a la salvación, cuando conocí el Evangelio, como que todas esas tristezas de mi corazón como tal desaparecieron, ¿sí? Porque mi corazón, digamos que entró al conocer el Evangelio, pues se llenó fue de alegría. Entonces todas esas tristezas, todas esas cosas, pues de una u otra cosa desaparecieron. Entonces yo pensando en eso, cuando leí este versículo esta semana, yo me puse a meditar todo eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nosotros, independientemente de lo que nos haya pasado, de nuestra experiencia como tal? Entonces, digamos que el propósito realmente de todo hombre que viene a este mundo es que conozca el Evangelio. Que conozca el Evangelio. Conociendo el Evangelio, por lo menos estoy seguro y hablo también por mi experiencia y es que toda amargura, toda tristeza desaparecen en un instante, ¿no? Entonces quise empezar este live, digamos que con esta, con esta cita, ¿sí? Porque realmente pues Dios, dice la Escritura que Dios tiene cuidado de nosotros. Dice que a los que antes conoció, los santificó y los purificó y los puso para que prediquemos el Evangelio. Entonces, quería empezar con respecto a eso, diciéndoles que sin importar, digamos que las situaciones, las experiencias, digamos que
que hemos vivido, Dios tiene un propósito, y ese propósito es que nosotros conociéramos el Evangelio para ser salvos. Porque de nada, digamos que nos sirviera estar en este mundo con toda lo que ofrece este mundo, ¿cierto? Con toda la riqueza, con toda la prosperidad, por decirlo así, si al final este mundo va a ser destruido, ¿sí? Entonces digamos que de nada sirve. De hecho la Escritura dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Entonces digamos que conociendo esta palabra que esta semana pues Dios puso, digamos que me la reveló, ¿no? Y me puse a pensar entonces, el propósito de todos nosotros los hombres es que conozcamos el Evangelio, ¿sí? Y hay un propósito, y es que salvar nuestras almas. Dice las Escrituras permítame, Dios tiene determinado un día en el cual juzgará este mundo con justicia. Dice la Escritura, por aquel varón el cual designó dándole fe a todos los hombres con haberle levantado de entre los muertos. Acompáñenme a leer Daniel 2, desde el capítulo 2, versículo 36. En este libro, el profeta Daniel habla de que había un rey llamado Nabucodonosor, el cual tuvo una visión. Esta visión lo inquietaba. Dice la misma Escritura que Nabucodonosor tuvo esta visión porque a él le interesaba conocer el tiempo futuro, ¿sí? De lo que acontecería en el tiempo futuro después de él. Entonces él habla que este sueño lo inquietó y que quiere saber qué significa el sueño, pero él no contaba el sueño. Él quería saber que las personas, digamos que los adivinos de la época, ellos le adivinaran qué era lo que él había soñado. Ningún hombre daba por esto, daba con que explicarle el sueño, ¿sí? Entonces mandó a matar a todos los brujos, todos los adivinos y todo de aquel tiempo, porque no había quien le adivinara. Pero había uno que sí pudo, ese fue Daniel. Entonces en esta parte vamos a hablar qué significaba ese sueño que Nabucodonosor tuvo. Entonces está en Daniel 2, capítulo 2, versículo 36 en adelante. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercero reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Entonces mire, Daniel 2 habla del sueño de Nabucodonosor, donde muestra lo que va a acontecer en los tiempos finales, es decir, para estos tiempos. Entonces habla de, digamos que pues aquí leímos casi desde el 36 en adelante, pero digamos que si leímos en la parte más atrás, habla de qué significa el sueño, qué fue lo que vio Nabucodonosor, y esto que acabamos de leer fue la revelación o la interpretación que el profeta Daniel, digamos que inspirado por Dios, porque Dios se lo reveló, le contó a Nabucodonosor. Entonces habla de que habrá unos reinos que están representados en la cabeza, oro, y así sucesivamente hacia abajo, digamos que metales, digamos que inferiores, como plata, bronce, hierro y barro con hierro cocido, ¿sí? Entonces, digamos que indagando en estas profecías, yo decía, bueno, ¿qué significará esto? Toda esta semana pues he estado buscando. En este mismo libro de Daniel, en el capítulo 8, también nos da una respuesta y va ligado a esta misma visión que tuvo Daniel. Entonces, esto está hablando realmente de imperios que se iban a formar, ¿sí? Entonces, el primer imperio era el imperio de Nabucodonosor, que era el imperio babilónico, que representa el oro. Después de eso iba a venir otro reino inferior y así sucesivamente. Pero lo más interesante de esta profecía es lo que dice en lo último, que habrá un imperio que será mezclado, que es en parte de hierro y barro, ¿sí? Y este imperio de barro dice que es por alianzas humanas. Entonces digamos que uno, no sé por qué las personas o digamos que las congregaciones de hoy no hablan de esto. Ellos se limitan como que a no hablar de profecía, ¿sí? Entonces es interesante y es importante hablar de las profecías, porque eso nos da una señal clara de los tiempos que estamos viviendo para que nosotros despertemos, ¿sí? Despertemos, como dice la Escritura, despertemos del sueño y sepamos qué es lo que está pasando actualmente, para que cuando venga el Señor no nos, digamos que, dice la Escritura que velemos para que no seamos sorprendidos, ¿sí? Entonces, esto que vio Nabucodonosor representa imperio. El oro representa el imperio de Babilonia, que el rey, el profeta le dice, tú eres ese reino, o sea, tú eres ese reino que representa el oro. Después venía otro más inferior, ¿sí? Entonces, ese inferior que habla Daniel 8, habla de un, ahorita lo tengo por acá anotado, habla el oro es el imperio babilónico. Después venía uno de plata, que es el imperio medo-persa, que en Daniel 8 habla de esto, habla del carnero y el macho cabrío. Entonces, el macho cabrío representa la plata, que era el imperio medo-persa, es decir, que el medo-persa fue el que destruyó o venció al imperio babilónico. Después que destruyó al imperio babilónico, digamos que se estableció el imperio medo-persa. Después del medo-persa vino uno que era el imperio de Grecia, que representa en Daniel 8 el macho cabrío, que dice la Escritura que fue y digamos que con fuerza y destruyó al imperio de los medo-persas. Después del imperio de Grecia, que representa el bronce, vino el del hierro, que es el imperio romano. Es decir, que el imperio romano venció al imperio
de Grecia al Medo-Persa al babilónico, entonces así sucesivamente. Entonces, buscando en las escrituras, bueno, digamos que en la escritura nos dice claramente esto, pero cuando uno comienza a indagar, uno dice que el imperio romano, dice que en el final de los tiempos también estará establecido. Dice que es una bestia que fue herida de muerte y resucitó. O sea, y vivió, dice. O sea, fue herida de muerte y vivió. Es el imperio romano. Lo más interesante en esta escritura dice que en el final de los tiempos estará parte de ese imperio romano, ¿sí? Que es el imperio del hierro. Porque los romanos, ellos adoraban, digamos que al dios de la guerra y al dios del hierro. ¿Sí? Así lo dicen las historias. Entonces cuando uno comienza a indagar, uno dice cuál será ese imperio que estará en el final de los tiempos que representa al imperio romano. Está delante de nuestros ojos y nosotros no nos hemos dado cuenta, o por lo menos no lo sabíamos, ¿no? Pero Dios dice que la escritura que en el final de los tiempos, cuando se le dio esta visión a Daniel, está sellada. Dice que no, está sellada porque es para el final de los tiempos, pero para el final de los tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, Dios revelará eso. Entonces, dice que en el final de los tiempos habrá un imperio que será digamos que que tendrá parte del hierro, que representa el imperio romano. Ese imperio que está hablando las escrituras es el imperio que hoy conocemos como el Vaticano. Y tal vez esto, digamos que las personas dirán, no, pero sí, señores, es el imperio, es el Vaticano, Roma, la que le dicen a Roma, el imperio romano, es la parte. También habla de otro imperio que estarán juntos, pero que no se mezclarán, que es por alianzas humanas. No sé si se podrá decir así, pero la verdad yo lo voy a decir, no tengo problema. No sé si, la verdad es que esto hay que decirlo. Dice que es por alianzas humanas, y cuando uno comienza a buscar, digamos que está en nuestras caras, nosotros no lo hemos visto, es la ONU, es la ONU. La ONU es, en Apocalipsis habla también de este imperio y dice cuál es el logo que ellos tienen, ¿sí? Dice que es una diadema. Ustedes buscan hoy en día el símbolo de la ONU y el lema es paz y seguridad. ¿No les recuerda eso algo que habló Pablo también que habla? Mira cómo todo va ligado. Y cuando comienzas a indagar cuál es la función de uno y del otro, dicen que los dos no se, uno hace la parte de veedor, pero no interviene, solo opina. Digamos que en las Naciones Unidas solo opina el Vaticano, pero no se mezcla, como tal dicen las escrituras. ¿Y qué es lo más interesante de esto que dice las escrituras aquí en Daniel que acabamos de leer? Dice en el capítulo 44, dice, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Señores, en los días de estos reinos que dice la Escritura es cuando Dios vendrá y dice que establecerá su reino. Entonces, una vez más las Escrituras nos está dando, digamos que el mensaje, que este es el fin de los tiempos. Este es el fin de los tiempos en los cuales Dios derramará su ira. Digamos que en los slides anteriores de los que yo he estado, hemos leído cómo también las escrituras de Sofonía nos habla claramente de estos tiempos, ¿sí? Entonces mire que las escrituras no se contradicen, sino que todas las cosas están escritas aquí en las escrituras, ¿sí? Entonces habrá un tiempo donde habrá digamos que este imperio que aparentemente desapareció, pero no es así. Dirá que habrá un reino, digamos que tendrá parte de ese que representa el hierro y otro que es mezclado con el barro que representa el hombre por alianzas humanas, tal cual como dice las escrituras y como lo estamos viendo realmente, pero nosotros ha pasado desapercibido delante de nosotros, ¿sí? Pero así es, señores. Sofonía nos dice que en el final de los tiempos también lo mismo. Digamos que habrá guerras en todas estas naciones que son enemigas de Israel, ¿sí? Pero ¿por qué se van en contra de Israel? Porque recuerden que Dios le dijo a Israel, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Entonces,
El diablo sabe eso. El diablo sabe eso. Entonces, sabe que para que se establezca el reino de Dios, digamos que Israel tiene que estar en unos puntos específicos que dicen las escrituras. Entonces ellos lo que están buscando es impedir de que ellos, digamos que se haga así, pero es porque no es en contra de ellos, sino es en contra de Dios, porque el diablo sabe que este es el tiempo en el que Dios vendrá, ¿sí? Y destruirá. Pero señores, las escrituras lo dicen claramente que esto se cumplirá. Por eso ahí se termina aquí y dice, donde dice, entonces, perdón, dice en el 45, de la manera que viste que el monte fue cortado una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, señores, esto se cumplirá. Por más que quieran hacer guerra, por más que quieran, se cumplirá. Y esto es necesario, dice el Señor. En el final de los tiempos dice, bueno, también es otra cosa también, no, la señal que también el Señor nos dice. Dice que habrá peste, hambre, terremotos, pero no será el fin aún, sino el principio de dolores. ¿Y cuál es la señal más contundente? Y se predicará el evangelio del reino para testimonio. Entonces vendrá el fin. Entonces, señores, vemos todas estas cosas cumplirse delante de nuestros ojos y nosotros aún seguimos pensando y durmiendo. Señores, despierten, despertemos, sacudémonos, porque este es el tiempo del fin, señores. Entonces, esto es importante que nosotros conozcamos en qué tiempo estamos viviendo, ¿cierto? Para que no nos halle el Señor durmiendo como tal. Pero tenemos que ser claros, la salvación es por medio del Evangelio, ¿sí? Por medio del Evangelio. Esto que hemos estado hablando aquí es para la iglesia, así para que conozcamos en qué tiempo estamos viviendo y que tengamos en cuenta eso. Pero la salvación es por medio del Evangelio, ¿sí? Entonces ya nosotros conocemos el Evangelio, sabemos qué significa el Evangelio, ¿sí? El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, no hace excepción, para todo aquel que cree. Entonces a nosotros siempre nos han mentido diciendo que tenemos que hacer esto, pero eso es mentira, señores. La palabra misma dice que el Señor dice que es el único redentor. El hombre no podía redimirse a sí mismo. Por eso dice las escrituras, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Así nos dice las escrituras, así nos dice Dios. ¿Sí? Entonces, Él anunció y salvó e hizo oír. Entonces, miren, acompáñame a leer. Sí, entonces, señores, estos son los tiempos finales. Tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que saber en qué tiempo que estamos viviendo. Pero digamos que los que no creen aún en el Evangelio y que están todavía dudando, digamos que lo que Dios manda es que no sean incrédulos, sino que sean creyentes. Como les decía, o como siempre nos han dicho, que nos dicen que nosotros debemos de hacer algo, no, tienen que hacer algo, tienen que hacer esto, pero es mentira. O sea, digamos que toda la salvación depende de Dios. Sí, Hebreos 10 en adelante, ¿sí? Entonces dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hechos una vez y para siempre. Digamos que a nosotros la palabra de Dios nos dice, sé santo porque yo soy santo, ¿cierto? Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Lo primero que nosotros debemos pensar es, bueno, el Señor dice, sé santo porque Él es santo. Nosotros anteriormente cuando escuchábamos esto, entonces pensábamos, porque estábamos en nuestras obras, que nosotros debíamos hacer algo, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer para ser santos? Como si nosotros por nuestras obras o por nuestras cosas, digamos que podíamos alcanzar la santidad, ¿cierto? Pero las escrituras nos dicen
que nosotros no debemos pensar más de lo que ya está escrito. Es decir, Dios nos habla y nos hace como preguntas, pero Él mismo nos da la respuesta por medio de la palabra, ¿cierto? Y aquí nos lo dice: en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofreciendo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, señores. Entonces, los que logran creer en esto, en esa obra que Dios hizo en la cruz, somos santos. Somos santos. No porque por nuestras propias esfuerzos, por no, señores. La misma escritura nos están diciendo: sé santo porque yo soy santo, y nos está diciendo cómo. ¿Sí? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Es decir, que aquellos que crean, que desechen su pensamiento y crean a la palabra, son santos. Son santos, perfectos y sin mancha. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo así nos hizo. ¿Sí? Entonces, nosotros por medio de nuestras conductas, no podemos intentar hacerlo, digamos que desechar la palabra, intentar nosotros hacer nuestro, Dios nos va a decir que no, o sea, no puedes, ¿por qué? Porque Dios ya nos hizo santos y perfectos por medio de la ofrenda que es en Jesucristo. Entonces, el Evangelio tiene que ver con esto, con la muerte, que Dios murió por nuestros pecados conforme a lo que ya estaba escrito, ¿sí? Que fue sepultado, que el tercer día resucitó para nuestra justicia. Entonces, la justicia de Dios es por medio de la fe en esta obra. Nosotros ya, digamos que es necesario hablar siempre de esto. Pablo decía: para mí no es digamos que molesto hablarle siempre lo mismo, porque es necesario, o sea, es esto, para finales de estos tiempos en los cuales estamos viviendo, que las profecías nos está diciendo que este es el fin de los tiempos, ¿sí? O unos mentirosos dicen: no, tienes que hacer esto, si llega a venir Cristo y te llegas a quedar, haz esto, Señor, si llega a venir Cristo y tú te llegas a quedar, recibirás la ira de Dios. Así de simple. La pregunta es: ¿por qué te quedarías? ¿Por qué te debes quedar? ¿Por qué te quedas? ¿O por qué se quedarían las personas? Fácil, porque no creyeron. ¿Sí? Porque no creyeron. Realmente es eso, porque no creyeron. Porque no creyeron al Evangelio. ¿Sí? Porque no creyeron al Evangelio. Entonces, Dios nos hizo santos, perfectos y sin mancha por medio de esa ofrenda. Entonces, a los que creen, Dios le da su justicia para que sean justificados el día que Él se ha manifestado. ¿Sí? Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Acuérdense, hay dos clases de justicia, ¿no? La de los hombres, que para Dios es trapo de inmundicia, y la verdadera justicia que es de Dios, que el mismo profeta Daniel nos decía que haría el Cristo. Iría a establecer la justicia perdurable. ¿Cuál es? Aquí mismo nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratuito, señores. Entonces debemos creer esto. Así que a los que aún dudan, señores, crean en el Evangelio. Crean, porque estamos en los fines de los tiempos. Muy pronto el Señor derramará su ira y destruirá todo esto, ¿sí?
pero hay una esperanza para los que creen. Dice que nosotros, la iglesia, los que somos perfectos, porque así lo dice la Escritura, que por una sola ofrenda en Cristo Jesús nos hizo perfectos. A nosotros los que somos perfectos, no estamos para ira, sino para alcanzar misericordia el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Porque esperamos nosotros, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Amén. Entonces, para terminar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por permitirnos considerar tu palabra, la cual nos enseña una vez más los tiempos en los que estamos viviendo. Sabemos, Señor, que este es el final de los tiempos. Tú en cualquier momento aparecerás en los cielos a buscar a tu iglesia para derramar tu juicio. Porque así como dice las Escrituras, que antes que derrame tu juicio, tú mirabas y buscabas a los justos, ¿sí? Así como a Noé, el único justo. Dice tu palabra que Noé halló gracia delante de tus ojos y le advertiste de lo que se venía. Él construyó el arca y no solamente fue salvo él, sino su familia. Su justicia, que es por fe, también salvó a su familia. Así también en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Solamente había un justo. Ese justo era Lot. Y tú le dijiste a Lot, sal de aquí con tu familia, con todos los de tu casa, porque hasta que tú no salgas, no se puede hacer nada. Y así fue, Señor. Hasta que los justos no estén a salvo, tú no puedes derramar tu ira, porque nosotros no estamos para ira, sino para alcanzar misericordia. Señor, te pedimos por las personas que aún dudan. Señor, que tengas misericordia de ellos, afirme su corazón con la fe, porque es lo que realmente importa, que crean en el Evangelio, porque es para salvación a todo el que cree. No hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por tu gracia. Señor, te pedimos por nuestros familiares, te pedimos por nuestros compañeros de trabajo, te pedimos por todas las personas que escuchan el Evangelio, que crean en ese momento que uno les hable, que tú tengas misericordia de ellos. Tú conoces nuestros corazones y los deseos que tenemos, porque estos deseos que tenemos de predicar tu Evangelio es porque tú así lo haces. Tú eres el que pones el querer como el hacer. Señor, te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra, el poder y el imperio para siempre. Amén. Bueno, señores, nos vemos el próximo sábado. Recuerden que aquí todos los días se habla de este mensaje, de este poderoso mensaje. A las personas que no han creído, por favor, no endurezcan más su corazón. Y si oyen la voz de Dios, como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Estamos en el fin de los tiempos, señores. Estamos en el fin de los tiempos. Estamos así, a meses. Realmente les digo con toda seguridad. Estamos a meses. Hasta la próxima.